Hola, ¿cómo están? Soy Ana, ¿cómo están ustedes? Acá estamos en el piso 26 de la Torre Ángela. ¿Cómo andan? Roberto, ¿cómo va? Buenas. Bien, ¿cómo están? ¿Les gustó la introducción? Como para ir rompiendo y abriendo. Llegué tarde. Punto menos. Sí. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo andan? Bueno, hoy la idea de dar esta clase era continuar con lo que habíamos planteado más o menos en la clase anterior, en cuanto estuvimos hablando de ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, su promulgación en el año 2006, y para esta clase habíamos propuesto nosotros ver la película XXI, no sé si la habrán podido ver, de todas maneras vamos a pasar un pedacito. Habíamos charlado con los chicos esto de la importancia de la ESI, ¿no? En cuanto a la transversalidad de la ley, en cuanto a que se puede dictar en todos los niveles, desde el jardín de infantes, y en cuanto también a la transversalidad en las materias, ¿no? Que puede ser un taller hecho por varias materias juntas y se puede trabajar la ESI desde ese lugar. No importa si la escuela es privada, pública, católica o no, yo creo que esta ley debe poder implementarse como tal, es una apreciación personal y lo hemos hablado con los chicos también, ¿no? Y que es muy importante hablar también de lo que es género, identidad de género, el sexo biológico, la expresión del género, la orientación sexual. ¿Querés ir poniendo el power, Robert? Ahí comparto pantalla. Un segundito. Sí. Ahí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Ahí empezamos a compartir. Primero, dale, ponen por el drive. Seleccionada para el Festival de Cannes. Lo que las estadísticas no muestran. XXI tiene autorización para firmar. Estás embarazada, no me preguntas. Nena, No sabes lo que va a pasar si no lo tomas. A él en realidad le interesan otras cosas. ¿Cómo qué? No sé, deformidades. El sexo nos hace hombres y mujeres. Yo nunca me acosté con nadie. ¿Vos te acostarías? ¿Con quién?
si basta. ¿Qué va a estar? XXI, hombres, mujeres, o las dos cosas. Bien. Fuerte, ¿no? En algunas partes fuerte. Para pensar también, ¿no? Nosotros, bueno, cuando estuvimos viendo la peli, armando la clase, ¿no? Pensábamos de esto, ¿no? Bueno, Roberto me había contado que Lucía Puenzo fue su primera película que filma, que se ganó un montón de premios, Goya, y un premio a la crítica de Cannes, o sea que fue muy importante para su carrera. Y hablábamos de esto también en cuanto a cómo esto toca la ESI, ¿no? Y que se filma, mirá qué casualidad, 2007 la película, un año después que se promulga la Ley de Educación Sexual Integral, y le decía a los chicos, yo charlando hoy también, ¿no? Le digo, bueno, más allá de la política y de la orientación política que uno tenga, etcétera, si algo hizo bien el gobierno kirchnerista fue esto de la promulgación de las leyes, ¿no? Tan importantes para nosotros, porque si empezamos a mirar para atrás y decimos esto, como es hoy, 2007, 2006, era impensado un montón de cosas, ¿no? Y bueno, gracias a este gobierno fue la promulgación de las leyes del matrimonio igualitario, la ley del aborto recientemente aprobada, ¿no? Leyes muy, muy importantes, creo yo, para nosotros como ciudadanos y para el país también, ¿no? Y una decisión política también muy importante que es interesante poder apreciar eso. Charlamos los chicos, nosotros ya somos los tres grandes, ¿no? Y que esto en nuestra época hubiera sido impensado un montón de cosas, ¿no? Y pensar y charlar y ver a diario cómo los chicos se involucran y uno puede ver cómo los chicos tienen como más claro hoy la cuestión del género, la cuestión de la identidad de género, la cuestión de respetar al diferente o lo distinto sin ánimo de ofender, ni molestar, ni hacer juicios de valor, ni críticas. Entonces, realmente uno esas cosas y decir, bueno, yo confío que esta generación que viene con la cabeza más abierta, ¿no? Y con posibilidades de crecer. ¿Querés ir pasando el power? Vale, ahora comparto pantalla. Acá tengo el asistente Roberto. Ahí lo ponemos. Estaba pensando en la canción esa que pusimos al principio, que habla de iguales pero diferentes. Me encantó, por eso lo elegimos, ¿no? Aceptar la diversidad y poder abrir la cabeza, ¿no? Y a veces, bueno, son cosas que todavía cuesta, pero yo creo que de a poquito vamos en ese camino. Yo quería añadir acá que en consonancia con los anteriores que habíamos elegido esta película que ¿no? Entonces justamente esta película estaba basada un poco en lo que habíamos trabajado en la jornada anterior. Entonces trabajar con nosotros identidad sexual, sexo, género, básicamente esto, y linkarlo con la ESI. Por eso la elección de esta película. Bien, cuando quieran. ¿Pusiste el power ya? Bien. Bueno, habíamos hablado un poquito, la ESI habla, ¿no? El artículo 1 habla clarito de lo que es que articula la educación sexual integral a aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, ¿no? Como muy importante. Nosotros a modo de repaso habíamos puesto esto de qué era el sexo biológico, ¿no? Masculino, femenino, intersexual, que es de lo que se habla en la película, ¿sí? La protagonista es intersexual, nació con ambos géneros, sexo biológico, y
los padres cuando nace le aconsejan de que tenían que elegir con qué sexo identificar a ese bebé, ¿no? Bueno, ellos no deciden en ese momento y dejan que vaya creciendo, les voy introduciendo un poquito en la peli, y bueno, cuando llega la adolescencia empieza a tomar hormonas para decidir qué sexo querer tener, ¿no? Y muy interesante esto que se plantea en la película, ¿no? ¿Por qué no ambos? ¿No? ¿Por qué no ambos sexos? ¿No? Bueno, en torno a esto es donde gira la película en sí, sobre todo, porque bueno, no sé si la pudieron ver. Yo lo que quería era que si bien se trata de una ficción, porque habla de una enfermedad pura, básicamente, a Kamen fuera todo lo que nosotros queríamos traer, digo, decía Ana, ¿no? O poner en tensión qué pasaba con esto, qué nos lleva a pensar, qué nos hace pensar, con qué tabúes todavía. Esto lo hablamos fuera de clase, con los tabúes, todavía nos preguntamos lo que tenemos que hablar un poco más, a la hora de trabajarlo también, ¿no? Entonces básicamente Bien. Después, ¿vamos pasando el power? ¿Estás pasando? Bien, listo. Bueno, no sé si habían podido ver la peli. Eso quería preguntarles para ver si les cuento un poquito de qué se trata o la pudieron ver. Sí, ¿no? Yo no sabía que la vi en dos momentos. Y tuvo como dos connotaciones totalmente diferentes. Porque bueno, No la pude ver yo. Bien. A mí me pasó la primera vez que la vi, como que todavía no estaba esto de la ley, no había un montón de educación sexual y todo esto. Entonces como que no, hay algunos detalles como que se me escaparon. Y esta vez que la volví a ver, digo, bueno, qué importante para poder trabajar estos conceptos y cómo de alguna manera venía en base o en consonancia con la ley, ¿no? Con lo que venía posterior a eso que mencionaba anteriormente. Bien. Para los que no la vieron, les cuento un poquito. Bien, Alex nace, y bueno, los padres, para que no se sienta incómoda en su crecimiento, ¿no? En cuanto a ser juzgada o cómo ser tratada, se mudan a una islita, Piriápolis, en Uruguay. Y bueno, allí cuando llega la adolescencia empieza a ser hormonada para hacer una operación en donde habían decidido que iba a ser Alex, una chica. Y bueno, la mamá invita a un matrimonio amigo donde el padre de esta familia era cirujano plástico y lo invitan como para hacerle preguntas de si le podía hacer la operación, y ellos vienen a su casa con un hijo, ¿no? Un hijo adolescente también, Álvaro, con quien le empiezan a pasar cosas a Alex, ¿no? Y a Álvaro también le pasan cosas con Alex, ¿no? Bueno, hay una situación en donde tienen relaciones sexuales, ¿sí? Y ahí empieza Alex a cuestionarse, ¿no? Si realmente quiere hormonarse, con mucho sufrimiento, porque realmente la película a mí me generó eso, ¿no? Mucho dolor de quien está padeciendo esto, ¿no? De tener que elegir. ¿Por qué tener que elegir? ¿No? Y estas preguntas por allí, ¿no? De Álvaro, ¿no? Pero ¿qué sos? ¿Sos mujer? ¿Sos hombre? ¿No podés hacerlo? ¿No? ¿Qué, ¿te gustan los hombres? ¿Te gustan las mujeres? No lo sé, dice Alex, ¿no? Preguntándose por qué debería saber qué quiero ser o por qué debería elegir qué quiero ser, ¿no? Acá Jorge quiere hacer. Sí, profe Ana y profe Roberto, hemos planificado una clase, les dimos una semana para que, bueno, los invitamos a que vean la película, pero bueno, tal vez no la han visto, entonces nos gustaría saber, digamos, a ustedes, qué concepción tienen o qué, digamos, pensamiento de la educación sexual integral. No sé, digamos, Paula, Alejandra, Cris, Lu, quien quiera, digamos, aportar a esto. Queremos saber qué piensan ustedes de esto. Más allá, digamos, de la introducción, más allá, digamos, de que pusimos el video de la marcha del orgullo, que fue, digamos, el sábado,
más allá de todo esto, ¿qué piensan ustedes de la educación sexual integral? ¿O qué piensan de esto, digamos, de identidad, de género, de sexo? Queremos partir, digamos, de ustedes también. Bueno, a mí me parece genial. Pero también me parece a ver, digo, también las personas que llevan adelante, estaría bueno poder acompañarlas con un poquito más de capacitación tal vez, porque a veces hay situaciones que no saben cómo manejar y no sé, qué sé yo, se me viene el caso más cercano del cole donde va mi hija, que una alumna llevó el pañuelo verde y fue todo un escándalo y otra alumna llevó un pañuelo celeste y no pasó nada. Y entonces vos decís, ¿no? Entonces digo, me parece bárbaro, educación sexual integral, fantástico, que se pueda hablar, que ya no haya los tabúes que había cuando yo iba al cole. Pero me parece que, bueno, siempre falta un poquito más, ¿no? Digo, tal vez poder acompañar un poco más a las personas que están a cargo de eso me parece que lo enriquecería mucho más. Sí. Coincido que falta, me parece, mucho de esto, ¿no? De hablar de todo un poco en cuanto a capacitación a docentes, es decir, vos, ¿vale? Bien, sí, coincido en eso, ¿no? Sí, Hay como que falta mucho todavía. Sí, yo quería decir, bueno, que por ahí nosotros cuando lo planteamos, nos hablamos también en el grupo, decíamos que esto no era, digamos, una forma de llevar o de implementar una apología, ¿no?, a la ESI y toda esta cuestión, que no se trataba de estar de un bando u otro, y retomo algunas palabras que señalaba Paula, ¿no?, en la otra clase, y que tenía que ver desde el lugar del respeto, ¿no? Esto es decir, más allá de las convicciones personales, las creencias y todas estas cuestiones, ¿sí?, y de algunos lugares que son más conservadores que otros, se trata de una ley que hay que llevarla a cabo, y obviamente no se trata de estar de un lado o de otro, o de fenestrar una para tener la convicción de otra. Simplemente digo, hablar las cosas con su nombre, y que sin embargo, bueno, también nos hace repensar si con una ley alcanza, ¿no? Digo porque uno se pone a pensar, esta ley fue creada en el 2006 y todavía no está instaurada totalmente en las instituciones. Entonces, a mí me hace repensar esta cuestión, ¿no? Digo, ¿alcanza solo con la ley? 2006, han pasado ¿cuánto? 15 años de la ley. Han pasado mucha agua bajo el puente también, ¿no? Y como sociedad hemos evolucionado un montón hoy, ¿no? Entonces como Incluso, que queda vieja quizás, ¿no? A hoy. perdón que interrumpa, incluso en la película que ustedes invitaron a ver, esto que comentan de que se le pregunta qué es, ¿sí? Como si eso dijera, no sé, o como si de eso hay que dar cuenta. Ajá. ¿Desde qué lugar? ¿No? Desde que yo siempre pienso un poco en la epistemología de la pregunta, ¿no? Del origen de todo eso. ¿Desde qué tipo de corriente de pensamiento estamos preguntándonos esa cuestión, ¿no? De ¿qué sos? ¿No? Y digo esto y se me viene el género binario, se viene toda esta concepción de lo que está, de lo heteronormado, como se le dice a veces, ¿no? Sí, a mí me llamaba la atención esto de normalizar. Hablan mucho en la película de esto de normalizar, o sea, volver a la norma, ¿no? Como si hubiese una sola forma y no hubo otras maneras. A mí me llamó mucho eso de normalizar, me quedó muy grabado. Digo, wow, ¿no? Bien. Bien. ¿A quién deja tranquila la normalización? A preguntarnos, ¿a quién deja tranquila la normalización? Al pensamiento que está heteroreglado, por decirlo de alguna manera. Entonces un poco el objetivo con lo que nos planteamos con el equipo de este taller era un poco poner en tensión, ¿no? A un convidar a la reflexión y decir, bueno, ¿desde qué lugar también estoy parado? ¿No?
Bueno, era un poco esto. Cuando veíamos ahí en la filmina, que bueno, que también basta subir al carro, esta de la intervención, ¿no? Intervenir ¿para quién? ¿Qué y para quién? Entonces, y a mí me llegó mucho esta frase que ella decía en la película, retomando un poco la película, que decía, soy las dos cosas. Digo como si uno en la vida cotidiana no fuera esposo, estudiante, trabajador, empleado, hijo, nieto, digo, como si no tuviésemos un montón de roles. Sin embargo, al hablar de identidad sexual o hablar de sexualidad, siempre buscamos, digo, como esta estructura hegemonizada o hegemónica, ¿no? Desde lo discursivo. Así es. Eso me lleva a resaltar. Nos está quedando, Sí, al final, ¿no? Que dice la libertad de elección es superior a querer ser lo supuestamente normal. Debemos aceptarla, comprenderla y amarla tal cual es y no intentar dominarla, ya que sería ilógico tratar de cambiar la gran variedad de sexualidades que existen. Me encanta. Bien, profes, nos va quedando 6 minutos en esto, digamos, de la virtualidad. Es tirano, así que bueno, podríamos ir haciendo un cierre, pero me gustaría que el cierre lo hagamos todos juntos, ¿sí? Bien. Me gustaría más escuchar, digamos, a los participantes para que, bueno, podamos llegar a hacer un buen cierre. Perfecto. Bueno, Bien. acá con los compañeros habíamos pensado en un Mentimeter, que era, digamos, ahora lo comparto acá en los mensajes, en el chat, para que podamos participar y ver qué nos deja esto, ¿no? Un poco la intención del convite, saber qué me dejó, qué me quedó, qué me hace ruido, ¿no? Y un poco el formulario también, que es como una forma de Autoevaluación. es justamente esto, bueno, a ver qué podemos aportar desde un lugar crítico, reflexivo, y que nos sirva como docente intermedio, no somos ni estudiantes ni tampoco somos docentes, ¿no? Entonces digo, pero estamos ahí como un piecito en cada lado, me parece. Así que bueno, la invitación es esta, los que quieran participar y sumarse, hay un Mentimeter para poner alguna palabra de lo que ha quedado o lo que nos ha ruido o lo que nos gustaría abordar también. Así que un poco la invitación es. Y por supuesto está el lugar para poder decir lo que quieran, ¿no? Decir, bueno, ¿qué les parece? ¿O qué les deja la película? ¿O algo que les haya disparado? También en algún momento estaba pensando que nosotros pusimos los videos de la marcha de la ciudad de Córdoba, y era justamente como un disparador. A ver qué nos generaba esto, ¿no? Así que bueno, todos invitados a poder participar. Y bueno, quería también... Ahí el día de la marcha, cuando veía el video del día de la marcha, realmente el día de la marcha, las calles de Córdoba fueron una fiesta. Yo nunca había ido y haber ido me impactó la alegría, la juventud, emociones, habitando las calles y los cuerpos muy sueltos, ¿no? Entonces, bueno, una de las preguntas es cuáles pueden ser las estrategias que podemos hacer como sociedad para estar a la altura de la época, de una época distinta. Esto de estar más formadas, como dice Ale, y no sé si a ustedes se les ocurre o pensaron algunas estrategias, es algo que yo tengo como incógnita, ¿no? ¿Qué estrategias para...? Capaz se me ocurre dejarnos enseñar un poco por la juventud también. Por los chicos jóvenes, yo pensé en lo mismo, dejarnos enseñar. Yo creo que, a ver, uno aprende un montón, yo tengo una hija de 20, aprendo todos los días un montón. Y en el consultorio también, aprendo muchísimo de los pacientes, sí, sin lugar a dudas.
Y el pilar fundamental, la estrategia fundamental es esto, la educación, ¿sí? Pero la educación en el sentido de lo que nos pasa hoy, ¿sí? En esta clase. Que uno, digamos, planifica algo y obviamente tiene que hacer estas cuestiones de estrategias, bueno, de ser artesano de la educación. Y en eso, la educación sexual integral tiene que tener mucho, digamos, de la contextualidad, que fue, digamos, el disparador. Pusimos música al comienzo, pusimos el contexto del 6 de noviembre del 2021 y después de compartir, digamos, con este grupo, que es recordame vos, el IPEC, Roberto, Instituto Privado de Enseñanza Quilino, digamos, en la película de XXI, ¿sí? Entonces, volviendo, digamos, a tu pregunta, Paula, es visibilizar, sensibilizar, y como dijimos antes, Cristina, Néstor, hicieron, digamos, esto de empoderar, ¿sí? Empoderar a la niñez y empoderar a la mujer. Con lo cual, empoderamos a la persona, ¿sí? O sea, ya hay una base, hay una ley, ¿sí? Bueno, a partir de ahí, las estrategias van a ser múltiples y variadas, Paula. Múltiples y variadas. De hecho, estuve con uno de mis hijos en la marcha y también fue algo muy movilizador. Fueron todas las calles, una fiesta, ¿sí? Pero voy a esto. Parte, digamos, de esto, de algo tan sencillo que es el sistema educativo, tomando, digamos, la socialización primaria, que es la familia, y la secundaria, que son las instituciones. Visibilizar y sensibilizar. Y después de ahí podemos seguir con otro tipo de estrategias. Bien, muchas gracias, Jorge, por el aporte. Y bueno, como para ir Y concluyendo, nos quedan 3 minutos, soy el malo. Compartir. Soy el Polino. ¿Cómo? Soy Polino, soy el malo, queda 1 minuto. Queríamos compartirle, bueno, lo que habíamos trabajado en el Mentimeter. Así que ahí lo comparto. Ahí lo estamos viendo. Ahí y bueno, con los aspectos, con lo que pudimos señalar. Cuidado del ser humano, acompañamiento, capacitación continua, aprender, respeto, escucha y mirada, respeto por la diversidad, desnaturalizar, defensa de derechos, ético de y para otros. Así que bueno, esperemos que esta clase taller les haya servido. Acá estamos los tres. Estamos juntos de nuevo. De nuevo, ahí haciendo... No, pues, claro. Así que... Che, profe, qué potentes las palabras que salieron, ¿ah? Cuidado porque ya no hablamos ni de hombre ni de mujer, sino que hablamos de un ser humano. De ser humano. Tal cual. Totalmente. No, después eso del defensa de los derechos. Sí. Lindo. Respeto por la diversidad, desnaturalizar. Escuche y mirada para. Totalmente. Así que bueno, esto va a quedar también colgado en el Classroom, al cual también invitamos, y van a quedar las clases. Así que bueno, les queríamos agradecer en nombre de los tres. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias. Así que bueno. Bueno, gracias por la invitación. Gracias, profe, por Los la buena onda, aplausos a vos, acá. a Paula y a vos, Ale. Muchas gracias por la buena onda y los compañeros que se habían sumado. Muchas gracias. Dale. Bueno, y nos vemos prontamente.